Hola, hola, bienvenida a este espacio, mi podcast. Yo soy Nayeli Palomino y el día de hoy quise grabarte o empezar a hablarte de un tema que trata de lo que aprendí o de lo que he estado aprendiendo al haber postergado la grabación de este podcast, pero también otras tomas de conciencia que estoy segura que si tú traes en mente algo que te dan ganas de hacer, un proyecto, tal vez hay una nueva idea que ronda tu cabeza, ya sea actual o tal vez ya llevas mucho tiempo que le das la vuelta y no sabes si hacerla, si no hacerla, tienes dudas. Te voy a contar aquí varias cosas que he logrado ver para que puedas tú darte cuenta si realmente ese sueño está ahí presente, hablándote, queriendo manifestarse, o solamente es algo efímero que pues puedes dejar pasar. Así que te invito a que pues ya sea que te pongas cómoda para escuchar un ratito, que puedas poner algo de musiquita de fondo o tomarte una bebida rica de tu preferencia, o si estás haciendo una actividad, pues también no dejes de ponerle atención a lo que vamos a ir contando por aquí. Bueno, ya te había contado un poquito de este tema de haber yo dado largas y largas a la creación de este espacio. Y aquí me tengo varios puntos que anoté que no quiero que se me pasen, y uno de ellos es el clásico nada es casualidad. Y es por lo siguiente: cuando hay algo que nos está dando vueltas la cabeza, como te decía, una nueva idea, un nuevo proyecto, algo que queremos realizar, es muy importante que lo observemos desde muchos lugares. Y uno de ellos es el que si está ahí es porque nos está dando una información. Así que si tú en este momento te llega así en la mente eso que quieres hacer, fíjate, ¿por qué anda rondándote? ¿Es algo que se te ocurrió así como de, un día amanecí con ganas de querer hacer esto? ¿O te sentiste demasiado inspirada o motivada por algo que viste, leíste, escuchaste? ¿O es algo que todo el mundo está haciendo como una tendencia? Entonces pues tú también lo quieres hacer y no te quieres quedar fuera. Ahí te vas a poder dar cuenta de dónde está proviniendo ese objetivo, ese nuevo proyecto. Y de verdad que dale espacio a responder esta pregunta, porque muchas veces estamos tomando decisiones o elecciones con base en cosas del exterior, ¿no? Por ejemplo, si tú en este momento tienes ganas de poner un negocio, ¿no? Pues es maravilloso, ¿no? En el sentido de, pues, que quieres crear algo nuevo, algo para ti. Entonces pregúntate qué tipo de negocio y que resuene contigo, no nada más con lo que tal vez está de moda. De hecho, yo recuerdo que en el 2020 fue la primera vez que a mí me empezaron a dar ganas de hacer un podcast y me cuestioné esto un poquito porque recuerdo que estaba haciendo un programa para crear mi negocio digital con una coach increíble llamada Andrea Kotick. Y dentro de este programa que ella tiene, recuerdo mucho que ella me pidió pues que nombrara los canales de difusión que quería yo utilizar para pues hablar de mi nuevo negocio. Y evidentemente las redes sociales fueron el número uno. También pensé en, me parece lo de los correos, ¿no?
las newsletters, que es el email marketing, y también ahí surgió lo del canal de YouTube, lo de los podcasts. Entonces, pues yo iba iniciando este negocio y pues de manera más ordenada, pues tenía yo que no atiborrarme de mil cosas y elegir. Y elegí para mí la más fácil o la que podía estar alimentando de manera más natural y frecuente, que fueron las redes sociales, la newsletter. Y dije, el canal de YouTube, tal vez después, ¿no? Inmediatamente cuando pensé en esto, dije, oh, no tengo una cámara, ¿no? Tal vez me sea más complicado la cuestión de editar un video, entonces lo dejé. Y en el podcast, cuando lo pensé, cuando surgió esta idea, dije, tal vez sí, pero tampoco tengo micrófono y bueno, también sería un rollo en la cuestión de editar y ahorita no quiero meterme en algo extra o adicional y quiero como enfocarme en otras partes del negocio. Y hubo un día en el que me cuestioné precisamente en el que si era una cuestión mía de querer aprender a hacer un podcast o tenerlo, o si yo ya escuchaba bastantes y quería pertenecer a este mundo de los podcasters, ¿no? Y ahí es cuando dije, ¿será esto? ¿Será que mi corazón realmente tiene ganas de? Y aquí hice yo una indagación, una reflexión, porque te voy a contar que cuando yo era niña, recuerdo mucho que mi papá me compró unos cassettes de estos que eran así de vírgenes, ¿no? Y teníamos una grabadora de radio, o sea, no una grabadora para grabar voz, ¿no? Era una grabadora normalita donde escuchábamos pues cassettes en esos tiempos y yo empezaba ahí a grabar, me grababa un poco ahí hablando y también grababa canciones que salían en el radio y que me gustaban. Y ahí como que empezó un poquito para mí este juego de grabar mi voz. Me acuerdo que se me hacía súper chistoso porque sentía que no se oía para nada a mí. Y pues ya, ¿no? Entonces ahí yo vi esto. Entonces desde niña algo ya me estaba moviendo hacia este tema. Tú pregúntate si eso que hoy te mueve tiene que ver con algo de tu infancia. ¿Se parece a algo que hacías o que querías hacer? Ahí escárvale y estoy segura que vas a encontrar un montón de cosas súper interesantes. Pasando el tiempo, yo pues te he contado acerca de mis diferentes pasiones que he tenido y en cuestión profesional, lo primero que estudié de manera más profesional fue la carrera de Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Esa carrera me llamaba la atención, me gustaba, aunque en el fondo yo quería dedicarme a la danza, pero fue una carrera que me gustó y tampoco fue que la eligiera porque alguien me dijo, no, realmente me llamaba la atención. Recuerdo que estaba yo entre estudiar eso, ¿no? Periodismo y psicología. Ahora entiendo bastantes cosas. La cuestión es la siguiente, que me gustaba mucho esta cuestión de comunicar, o sea, ya se venía viendo en mí estas ganas de compartir, de expresarme y recuerdo que ya casi a los últimos semestres de la carrera teníamos que elegir como una especie de especialidad, si así se podría llamar, hacia dónde nos queríamos dirigir y había tres opciones. La primera fue, bueno, una de ellas era prensa y en prensa pues era obviamente más enfocado a esa comunicación escrita. Otra era la televisión, ¿no? Salir a cuadro y hacer cositas ahí frente a la cámara.
Y la otra fue radio. Esta fue la que elegí. Yo elegí dirigirme al radio, me encantaba lo que hacíamos en esta cabina que teníamos en la universidad, súper padre grabar cositas ahí. Recuerdo que uno de los ejercicios que tuvimos que hacer fue hacer un proyecto, ¿no? Teníamos que tener un proyecto y uno de ellos, de los que yo hice, fue hacer una radionovela. Y yo para ese entonces me acuerdo que pues desde la prepa yo tenía algunos cassettes con radionovelas que me daban, así me gustaban un montón, ¿no? Como ponía el cassette y cerraba mis ojos y empezaba a escuchar pues la historia que iba sucediendo y cómo incluso hacían efectos especiales, ¿no? De la puerta que se abría, cuando subían las escaleras, cuando pasaba un carro y así cositas. Y así fue uno de los proyectos que yo realicé. Yo hice una radionovela y tenía que grabar. No me acuerdo bien cómo fue lo de los, como estos efectos, si yo los hice o si alguien de mi equipo lo hizo. No recuerdo incluso si ese proyecto era individual o en grupo. La cuestión es que ahí ya estaba hablándome de nuevo mi alma en que eso me gustaba, en que eso me llamaba. Y bueno, yo hice esa especialidad de radio. Y aquí estoy ahorita grabándote como comunicándome a través de la voz. Y ese me hace súper interesante. Así que tú échale ahí una indagación, un clavado a lo que hoy quieres hacer, cómo lo has visto reflejado, replicado en otros momentos de tu vida. Y no es porque tenga que si no lo tienes de esta forma no cuenta o no es realmente importante. Solamente te lo quiero compartir con lo que yo estoy haciendo porque a mí me ayudó mucho verlo, que no era algo que solo se me ocurriera, que venía de hace mucho tiempo. Así que bueno, eso es algo que yo logré ver y aquí anoté algo que dice, siempre hay señales que nos dicen qué caminos nos hacen felices. Siempre hay señales que nos dicen qué caminos nos hacen felices. Así que ahí está, ¿no? Yo cuando ya en este mundo de la era digital me han invitado a algún podcast, he sido la más feliz compartiendo, hablando, e incluso he estado en espacios también como estos lives que se hacían mucho en Facebook, ahora más en Instagram, incluso en otras plataformas, ¿no? En Zooms, en YouTube. Y me ha encantado como compartir mi voz desde ahí, incluso no nada más platicando anécdotas o contando un poco de información, sino incluso brindando ejercicios. Alguna cosita por ahí que he puesto, como un ejercicio de meditación o de respiración y demás. Así que, a ver, a ti, ¿qué camino te hace feliz? ¿No? Eso sería súper interesante que puedas en este momento ver. Y voy a aprovechar este espacio para autoinvitarme o pedirte que si tú tienes un podcast en el que te gustaría compartir de los temas que ya sabes que a mí me encantan, que tienen que ver mucho con el desarrollo personal, el crecimiento interior, la vida espiritual, obviamente el amor propio, la sanación y la transformación,
invítame. Invítame a tu podcast, o si conoces a alguien que tenga uno, o hacer un live, no sé. Me encanta que en este espacio yo ahorita puedo decírtelo, y si tú tienes un espacio o conoces de alguien, pues sería muy bonito que podamos ahí hacer algo juntas. Muy bien. Así que otro de los puntos que estuve viendo con estos aprendizajes y tomas de conciencia fue evidentemente lo de postergar. Yo estaba postergando hacer mi podcast. Y aquí es bien interesante que a veces vemos a la postergación como ser flojos, ¿no? O sea, si alguien está postergando o se dice que está postergando, puede relacionarse mucho con que es floja, desenfocada, ¿no? No tiene atención, y pues yo lo que he logrado ver es que no es así. No digo que no, nunca lo sea, sin embargo, me he dado cuenta que la mayoría de las veces no tiene que ver con esto, porque hay cosas más profundas y miedos ocultos. Así que si tú estás postergando algo, aquí sería muy interesante que te quites el juicio y que le quites la etiqueta de que si lo estás postergando, estás siendo floja, estás siendo desenfocada, y que logres ver qué es lo que hay en el fondo. Sí, porque puede haber dos caminos. Puede ser que digas, si lo hago, ¿no? O sea, ese podría ser también un ejercicio que te puedas llevar, escribir en un cuaderno. Si yo realizo este objetivo, este proyecto, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si sí lo hago y qué pasaría si no lo hago? Entonces ahí son dos listas o dos preguntas. ¿Qué pasa si hago esto y qué pasa si no lo hago? Pero ahí te voy a dar otras dos preguntas. ¿Qué pasa si lo hago y si resulta? ¿Y qué pasa si sí lo hago y no resulta? Que ahí tal vez puedas darte cuenta de cosas más profundas, ¿no? Por ejemplo, si yo te hablo de mi ejemplo del podcast, ¿qué va a pasar o qué pasaría si lo hago y si resulta? Es que yo pueda, pues, pensar en, para mí, qué significaría, primero que nada, ¿verdad? Que sí resulte. Puede ser que muchas personas lo escuchen, puede ser que incluso mi familia lo escuche, puede ser que me ponga más expuesta, ¿no? No sé. Y que si voy a hablar de temas profundos, delicados, me sienta más vulnerable, tal vez. Entonces, mejor no lo hago, ¿verdad? Eso sería una posible razón. Híjole, ¿y qué tal si? El clásico, ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si lo hago y me escucha mucha gente? Y dentro de esa gente hay gente que pues se da cuenta de mi vulnerabilidad en ciertos aspectos. O si cuento, ¿no? Que esto también lo platiqué, no me acuerdo en qué espacio. Ya me acordé, con respecto a la salud. Que yo te cuente por aquí alguna cuestión pues que me haga sentir triste o con baja autoestima, y que entonces yo diga, no, ¿cómo voy a dejar que los demás vean eso de mí? Si yo soy una mujer
o una profesional o una terapeuta que está enfocada en el amor propio. Sería incoherente, ¿no? Tal vez en mi mente empezaría ese juego y no es verdad. Obviamente ya indagando sé que eso no tiene nada que ver porque, pues en primera, los procesos no son de principio a fin, siempre son un trabajo constante, un trabajo de un crecimiento en espiral. Pero puede ser, ¿no? Puede ser que entonces me estuviera frenando eso. O que si hablo de un tema más delicado y me escucha alguien de mi familia, alguien de mi esposo y que yo pueda decir, híjole, a ver qué dicen, ¿no? Entonces ahí ya iría otro miedo a que sí funcione. Otro miedo a que sí funcione podría ser pues llegar a mucha gente, ¿no? Llegar a mucha gente y que mis espacios crezcan y que mis programas se llenen más rápido. Ahí serían un montón como de otros miedos de y voy a poder tener más alumnos o no voy a poder tener más pacientes, etcétera, etcétera. Y evidentemente, o tal vez no tan evidente, es ¿y qué pasa si sí lo hago y no resulta? ¿Qué sería que no resulte? Pues que nadie me escuche tal vez. O que los que me escuchen me juzguen. Tal vez podría también caber aquí esta opción, ¿no? Y sentir que, como le decía a una mujer que me escribió que le gustó lo que estaba haciendo con el podcast, le decía yo que sentir que le hablo al aire, ¿verdad? Así que ahí vi como varios puntos o podemos identificar varias opciones de lo que puede estar pasando en el por qué estamos o por qué estás postergando algo. De verdad, voy a hacer aquí un paréntesis. Te voy a pedir un montón, que estos espacios, estos episodios, cuando encuentres algo de valor, tómalo, escríbelo, haz una nota, ten una libreta especial para que puedas tú no nada más recibir la información que yo por aquí te comparto y que entre a tu mente, a tu cabeza, a tu oído y salga, porque de verdad que estamos tan saturados de información que las cosas se vuelven muy efímeras. Entonces, toma muchos de los puntos que por aquí te comparto, incluso ejercicios, para que los puedas integrar a tu vida, ¿no? Y estas preguntas que ahorita te he compartido, desde si eso que te mueve a hacer hoy lo has visto en tu infancia, adolescencia o más al presente, y también el que tú puedas indagar en el por qué lo estás postergando. Otro de los puntos que te quiero contar, o de estas tomas de conciencia con la creación de este espacio, fue lo que tengo aquí anotado, que es honrar mi proceso. Y este también es para mí, de las cosas más importantes que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Cuando estamos ante una situación, lo que quieras, pero vamos a volver a este ejemplo para no salirnos del tema, en el que quieres hacer algo, pero te está costando, lo estás postergando, no te decides si hacerlo o no. Ahí vamos a que puedas ser más compasiva contigo, comprenderte, dejar de juzgarte. Entonces eso es honrar tu proceso. Honrar que en este momento de tu vida algo se está moviendo, que tal vez no te permite
dar ese paso, actuar. Cuando yo empecé con estas ganas de hacer podcast, al principio, como te decía, fue como una idea que vino y se vino para acá y se fue, ¿no? Y ya, digamos que ahí lo dejé. Pero pasaba el tiempo y yo empezaba a sentir como, ay, es que sí quiero hacerlo. Ay, es que sí podría hacerlo. Ay, es que, ¿no? Entonces empezaba a sentirme ya con mucha incomodidad. Después, como que ya, se me olvidaba, ¿no? O yo creía que se me olvidaba. Y me acuerdo que cuando escribí la newsletter hace como año y medio, contando que ya iba a hacer mi podcast y que me había dado cuenta que lo estaba postergando, ahí yo sí tenía ese juicio de mí misma en el que compartí incluso con esa comunidad tan bonita también que es mi newsletter de cartas para florecer, eh, que estaba haciendo, que estaba postergándolo, pero sí de verdad lo hacía, lo hice como desde el juicio. O sea, sí lo hice como de, ni me acuerdo bien qué decía, pero sí hablé de, ya me di cuenta, que me había dado cuenta que lo estaba postergando, ¿no? Pero ahí no había logrado ver lo que te acabo de contar. No había indagado en estas preguntas. Ahí solamente yo decía, pues estoy postergando. O sea, lo estoy haciendo mal. O sea, soy una floja que no avanza. O sea, que desenfocada porque si quiero hacerlo, no estoy actuando para realizarlo. Yo ahí me estaba juzgando y no estaba honrando mi proceso. Y yo me acuerdo que cuando compartí esto en la newsletter, cuando la envié o al pasar de haberla escrito, no me sentí con paz. Al contrario, me sentí como presionada. O sea, me di cuenta que uno de los motivos por los que yo lancé esa newsletter y lo abrí y lo compartí contigo posiblemente, fue para presionarme a hacerlo. Y no digo que esté mal que haya cosas que de repente nos medio obliguemos a hacer cuando lo amerita. Pero en este caso, yo lo estaba haciendo desde un lugar equivocado, desde un lugar en el que no estaba honrando mi proceso y por el contrario me estaba juzgando. Cuando pasó el tiempo y me di cuenta que aunque lo hubiera platicado por ahí y que yo creía que iba a ser la forma en la que pues iba a dar el paso ya para grabarlo, comprarme el equipo, no sé, lo volví como a poner debajo de la alfombra, así como de, sí, luego lo hago, ¿no? luego le sigo. Y pasando más el tiempo, haciendo más trabajo personal, más trabajo interior, más ese nutrir mi amor propio, pues ahí fui viendo esto que te estoy platicando, ¿verdad? Ahí ya me fui dando cuenta de cómo estaba actuando conmigo, desde qué lugar estaba haciendo las cosas, cómo me sentía. Y dije, ok, voy a hacerlo diferente. Hay una pregunta que me gustaría mucho también dejarte cuando quieras tomar una decisión o elegir, y tiene que ver en ese sentimiento o esa sensación de paz. ¿Qué es eso que nos da mayor paz? Y te acabo de decir que cuando yo envié la newsletter, yo no sentí paz. Yo me sentí con presión. Y a lo mejor tú lo puedas ver como de, ay,
pues si nada más lo escribió por ahí, ¿no? Pero para mí sí implicó eso, ¿no? Para mí sí era, ya dije, ¿no? Como si ya, digo, algo ya no tiene forma de que las cosas puedan cambiar. Y aquí también hay diferentes situaciones en las que pues tal vez sí la cuestión amerite un cambio o en el que pues debamos ser más eh, inamovibles, no sé si se le pueda decir así, a algo que hayamos elegido o decidido. Y cuando yo ya empecé, te digo, con hacerme estas preguntas, ¿no? Yo me hice las preguntas que te acabo de compartir y la de la paz. Dije, a ver, lo voy a soltar. En este momento no. En este momento no es. No es en este momento. No pasa nada. Me di cuenta que había muchos miedos detrás. Entonces dije, sí, ¿no? Va a haber un momento en el que voy a avanzar, incluso con miedo, que pues tuvo que ver un poquito lo que ya hice. Pero en ese preciso momento, que tiene un año, no era el camino. Y algo que me ayudó para poderlo dejar, ¿no? Como de decir, lo voy a dejar en paz por un ratito este proyecto, fue ver qué sí hice. O sea, ok, vamos a ponerle, renuncié a la creación de mi podcast, ¿no? Dije hace un año. Y para que no me invadiera esa emoción de malestar y de, no lo logré, ya lo dejé y demás, me puse a hacer esa lista de qué sí hice o qué sí estaba haciendo en lugar del podcast. Entonces tú, después de hacerte estas preguntas, indaga en esta otra, ¿no? Ok, si ya voy a elegir dejarlo a un lado y guardar el proyecto para otro momento, piensa, escribe qué sí estás haciendo. Eso te va a ayudar mucho para quitarle un poquito esa sensación de malestar, porque sí, hay un poco de malestar cuando renunciamos a un proyecto. Y vamos a decirle por ahora, ¿no? O sea, si tú en este momento, cuando ya hagas tus reflexiones, dices, por ahora no, simplemente dilo así, por ahora no lo voy a hacer, por ahora lo voy a dejar a un lado, y empieza a darte cuenta y a validar lo que sí estás haciendo en todos los aspectos de tu vida, no nada más en el que tenga relación, ¿no? Porque si hablamos de la cuestión laboral, profesional, date cuenta que sí estás haciendo en esa área, pero también que sí estás haciendo en el área familiar, que estás haciendo en tu vida de pareja, o si no la tienes, que estás haciendo, no sé, en tu vida social, qué otras actividades estás haciendo por ti, para ti, y de esta forma le vas a quitar un poco el peso de lo que ya ahorita podrías decir que vas a dejar a un lado. Y si después de hacer todas estas preguntas, de cuestionarte a ti misma, de reflexionar, caes en cuenta de, sí, lo quiero hacer, es que me sigue motivando, se sigue moviendo ahí y quiero hacerlo, pues muy seguramente te voy a invitar a que lo hagas, aunque queden un poquito de mieditos por ahí, porque muy probablemente esos miedos no se van a ir tampoco. Así como de hasta que se me acabe este miedo, ya doy el paso. Entonces, reflexiona muy bien,
siente, te invito nuevamente a que sientas en el cuerpo cómo se siente el pensar en sí, lo voy a hacer, cómo se siente en tu cuerpo el pensar en no, lo voy a hacer, que sí se siente con paz, que no se siente con paz, que sí te da paz, que no te da paz. Y ahí vas a poderle dar ese siguiente camino, ese siguiente avance. Yo cuando ya tomé esa elección fue pues un poquito, tal vez porque solo era sentarme a grabar, ¿no? A lo mejor lo tuyo implica otras cosas, pero en mí pues fue de, ok, sí lo voy a hacer, sí me dan estos miedillos un poco, sí tengo un poquito de dudas, sí tal vez me voy a sentir juzgada, si lo hago de manera no tan profesional, si tal vez va a haber quienes escuchen mi voz no tan clara, nítida, no sé, puede ser que haya alguien que diga, se escucha mucho ruido, hay muchos perros ladrando, se escuchan los carros, pero puede haber otras personas que valoren a lo mejor un poquito más el contenido, lo que comparto, incluso que se inspiren a darse cuenta que a veces si nos enfocamos en lo externo, vamos a dejar de compartir lo interno, que ese es el motivo, ese es el gran motivo por el que dije, voy a hacerlo ya, ahora, en el estado o con la situación que tengo en este momento, ¿no? Y también hubo en mí ese miedo, ¿no? O llega a estar presente el, híjole, ¿y si no me escuchan? ¿Y si no funciona? Y ahí pues simplemente dije, pues no pasa nada, voy a compartirme de corazón y si en algún momento me doy cuenta que no estoy teniendo ese alcance, llegar a las personas a llegar a más personas, ahí pues voy a poder volver a elegir, simplemente. Voy a poder elegir si seguirlo haciendo como esto que mi almita me dijo y que me siento bien feliz ahorita de estar hablando aquí contigo, de estar compartiéndome, o puedo decir, pues se acabó y ya no hacerlo, ¿verdad? Entonces, nada está escrito en piedra. Otra gran frase que a mí me gusta porque me ayuda a darme cuenta que siempre puedo cambiar de opinión, siempre podemos elegir. Así que pues creo que eso es todo lo que te quería contar. Creo que estoy revisando aquí los puntos. Y sí, son todos los que te quería contar. Seguramente me vendrán otros más y ya podrá hacer un nuevo episodio. Pero espero que con lo que hoy te compartí por aquí te funcione, te sirva aún más, te haya gustado, te inspire y motive para seguir trabajando en tu interior. Porque si te das cuenta, no es ni siquiera el sí hace ese proyecto o no, ya renuncia a ese proyecto. Es más bien invitarte a indagar en ti, en autoconocerte más, en ver qué reflexiones llegan a ti, qué tomas de conciencia surgen. Ese es el regalo que para mí tiene mucho de lo que te estoy compartiendo en estos episodios. Si te gustó, ayúdame por favor a que llegue a más personas, compártelo para que más personas escuchen esta información. Dale seguir o dale like o califícalo
o déjame un comentario en cualquiera de las respectivas plataformas en la que lo estés escuchando. Te agradezco mucho, mucho tu tiempo, tu energía, tu presencia y nos vemos pronto. Nos vemos la próxima. Así que muchísimas, muchísimas gracias.